Estamos de vuelta, 8 de la mañana con 29 minutos. Ya nos acompaña Tomás Aliaga para hablar sobre lo que está ocurriendo en el resto del mundo. ¿Cómo estás, querido Tommy? Exactamente, bien. ¿Y tú, Mane? Muy Buenos bien, días. gracias. Qué bueno. Vamos a comenzar entonces a revisar rápidamente todo lo que está ocurriendo en el mundo. Nos vamos en esta oportunidad directamente hasta Estados Unidos porque la prestigiosa revista Time acaba de escoger a su persona del año, una tradición que viene haciendo este medio por lo menos desde hace 97 años, y la persona de este año 2024 es a quien tenemos en pantalla, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien obtiene este título de ser la persona del año de esta prestigiosa revista por segunda vez. Él ya había ostentado este título en el año 2016, año que llega por primera vez a la Casa Blanca. Según entregó ahí una especie de justificación de por qué lo escogieron como el hombre del año. Según declaró el propio editor en jefe de la revista, dijo textualmente: para bien o para mal, Donald Trump tuvo la mayor influencia en las noticias en el año 2024, y a raíz de esas situaciones que deciden finalmente posicionarlo acá en esta categoría como la persona del año. Donald Trump, según se relata acá en esta entrevista, reportaje, si se quiere, que viene incluido en la revista Time, dicen que es escogido también por haber liderado un regreso de proporciones históricas, haber remodelado la presidencia estadounidense y también por haber alterado el papel de Estados Unidos en el mundo. Así que esa es entonces parte de la argumentación entregada por este medio para definir entonces a Donald Trump como la persona del año 2024. Donald Trump había llegado a la final, si se quiere, entre los candidatos. Estaba también, por ejemplo, el propietario de la red social X, Elon Musk. También estaba el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. También estaba en esta categoría ahí de finalistas para persona del año la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y también estaba Kate Middleton, la princesa de Gales, pero finalmente quien termina por convertirse en la persona del año, como ya lo decíamos, es Donald Trump, quien se manifestó absolutamente orgulloso. Ahí lo veíamos dando un discurso de aceptación, si se quiere, de este premio. Dice que está absolutamente orgulloso de que esta situación es un honor, pero aún así, pese a su alegría, entrega su crítica a la revista Time. Dice que él puede hablar bien solamente del 25% de las portadas, dando a entender que gran parte de las portadas que publica la revista Time no son del agrado del presidente electo de Estados Unidos, y es por eso que termina por entregar esta afirmación. Hay que destacar también que Donald Trump desde hace mucho tiempo que viene hablando de la revista Time, tiene cierto interés por, al parecer, aparecer en las portadas de la revista Time. De hecho, según reportan medios estadounidenses, Donald Trump ha afirmado múltiples veces de manera falsa directamente que es él quien tiene el récord de apariciones en la portada, una situación que ha sido desmentida incluso por la propia revista Time, quien, según sus números, no es el presidente Trump quien más veces ha aparecido en portada. Y de hecho, según publicó el medio The Washington Post, en el año 2017 dio a conocer que Donald Trump tenía una foto falsa de sí mismo en la portada de la revista, colgado en varios de sus clubes de golf en el estado de Florida. Es decir, se puede decir que photoshopeó una portada de la revista Time poniéndose al mismo, y la pone ahí, la dispone en varios de sus clubes de golf del estado de Florida. En esta entrevista que dio Donald Trump al medio, la revista Time entregó varias definiciones de lo que va a ser, por ejemplo, su gobierno a partir del año 2025, específicamente desde el 20 de enero del año 2025. Por ejemplo, confirmó Donald Trump que va a analizar entregar indultos a las personas que están privadas de libertad tras el asalto al Capitolio, una situación que se registró en el año 2021, y según dice el propio Donald Trump, este análisis para ver los indultos va a comenzar la primera hora que asuma el cargo. Es decir, él apenas llegue a su oficina, la oficina oval de la Casa Blanca, se va a sentar y se va a poner a analizar estos casos para ver si es que corresponde otorgar algún indulto. Así que es parte entonces de las definiciones que entregó Donald Trump con este premio que sostuvo ahí de convertirse en la persona del año de la revista Time. Nos mantenemos en Estados Unidos, nos vamos directamente hasta el estado de Texas. Mucha atención con esta imagen absolutamente impactante. Esto se registró en una localidad llamada Victoria, y ahí vemos cómo esta avioneta lamentablemente va perdiendo altura hasta que finalmente se estrella ahí, como vemos en los registros, de lleno en una autopista absolutamente transitada, una autopista interestatal más encima. Y como se ve, esto ocurre a plena luz del día, donde había muchísima gente circulando por esa vía, por esa carretera. Así que la situación que
que deja ahí los registros es bastante lamentable. Vemos que por lo menos 3 vehículos resultaron absolutamente destruidos después de haberse visto impactados por esta gigantesca aeronave, y de hecho también se ve acá que la aeronave queda literalmente partida en 2, es decir, es esa la magnitud de esta situación, de este impacto que tuvo que enfrentar el piloto junto a las personas que iban a bordo de esta aeronave. Se conoce que de momento hay por lo menos 4 personas lesionadas a raíz de esta situación. De estas 4 personas, una de ellas es la que está más grave, y esa persona grave es el piloto directamente. El piloto de la aeronave lamentablemente sacó la peor parte y termina ahora en un estado crítico de salud, mientras que las otras 3 personas están lesionadas a raíz de esta situación, pero en menor categoría, un nivel un poco más leve, así que afortunadamente esas personas puede que se recuperen más rápido que el piloto, que está, como decíamos, en una situación un poco más crítica. La principal teoría que se baraja respecto al origen de esta situación es que la aeronave se habría quedado sin combustible. De hecho, al percatarse acá de que se estaba quedando sin combustible, el piloto rápidamente comienza una maniobra de aterrizaje de emergencia, pero se le agota el combustible al parecer y termina cayendo directamente sobre esta autopista, y ahí nos deja esas imágenes absolutamente sorprendentes e impactantes también. Pero lo más llamativo de todo esto es que nadie resulta fallecido a raíz de esta situación. La falta de combustible, como comentábamos, es el principal factor que se conoce habría desatado esta emergencia, pero eso sí, las agencias acá respectivas ya afirmaron que se va a iniciar una investigación exhaustiva para determinar si es que hubo una especie de negligencia en torno a esta falta de combustible o si se trató de fallas mecánicas. Así que vamos a conocer a partir de las próximas horas si es que esta situación fue un error humano o quizás una falla mecánica. Vamos a ver qué es lo que resulta de esa situación. Por ahora lo que se conoce es que esta vía que se ve ahí, que fue afectada por este impacto, va a permanecer cerrada por los próximos días hasta nuevo aviso, dado que ahora las autoridades van a tener que realizar acá una serie de trabajos de reconstrucción y también de investigativos ligados a este accidente tremendo que se registró en el estado de Texas. Nos mantenemos en Estados Unidos, pero vamos a hablar ahora del presidente en ejercicio Joe Biden, que acaba de conceder por lo menos 39 indultos, y no solo eso, sino que también conmutó la sentencia de por lo menos 1.500 personas. Toda esta situación en solo un día, y esta situación lo convierte ya en el mayor acto de clemencia de la historia moderna de Estados Unidos. Nunca en un solo día un mandatario había otorgado tal nivel de indultos y de conmutación de penas, y es por eso que Joe Biden ahora se posiciona como que acaba de romper un récord al otorgar estos beneficios a tantas personas en un solo día, una situación que ocurre solamente 10 días después de el polémico indulto que otorgó a su hijo Hunter Biden, que estaba, dicho sea de paso, a puertas de conocer su sentencia por múltiples delitos de los cuales la justicia lo declaró culpable en julio de este año. En el 16 de diciembre íbamos a conocer su sentencia, pero el presidente Joe Biden se adelanta a esa situación y decide otorgarle un indulto, una situación que ha desatado muchísima polémica, una polémica que también ahora salpica de cierta manera a estos nuevos indultos, porque como decíamos, nunca en la historia de Estados Unidos se había otorgado una cantidad tan elevada durante un solo día. Es eso lo que ha generado múltiples reacciones ahí en el mundo político en Estados Unidos. Las personas que fueron indultadas, 39 decíamos, estaban condenadas por delitos relacionados con drogas, delitos no violentos, y según el propio Joe Biden, el argumento principal que entregó para otorgar este beneficio, estas personas ya habrían estado rehabilitadas de la situación por la cual protagonizaron los delitos, y es por eso que decide de cierta manera perdonarlos. Y respecto a los 1.500 conmutación de penas que otorgó, corresponde a 1.500 personas que habían sido excarceladas o que habían sido sometidas a arresto domiciliario durante la pandemia del COVID-19, y según el propio Joe Biden decide otorgar esta conmutación de pena a estas 1.500 personas, puesto que según él ya se habían reintegrado con éxito tanto en sus familias como en sus comunidades, así que es por eso que decide otorgar este beneficio a tantas personas. Lo que más llamó la atención también es que ya le queda poco tiempo en el gobierno. Hay que destacar que el 20 de enero ingresa el nuevo gobierno de Donald Trump, pero Joe Biden dice que lo que le queda de gobierno va a seguir entregando nuevas medidas, nuevos beneficios carcelarios, así que según da a entender, los indultos van a continuar al parecer hasta el final de su gobierno. Vamos a ver a quiénes les otorga estos nuevos indultos que ya adelantó que se van a registrar
pasar en los próximos días, en las próximas semanas. Solamente le queda un poco más de un mes en el cargo a Joe Biden, y destacar también que hacíamos mención a este polémico indulto que otorgó a su hijo Hunter Biden. Se realizó una especie de sondeo, de investigación respecto al impacto que ese indulto en específico ha tenido en la ciudadanía estadounidense, y este estudio revela que solamente 2 de cada 10 estadounidenses aprueban el indulto otorgado por Joe Biden a su hijo, sobre todo teniendo en cuenta que Joe Biden había manifestado en múltiples oportunidades que no iba a entregar ese indulto, que no iba a beneficiar a su familia por estos beneficios que puede otorgar el presidente, pero finalmente sí termina haciéndolo, y es eso lo que ha generado tanta polémica y también el descontento de la ciudadanía. Como decíamos, solamente 2 de cada 10 estadounidenses están de acuerdo con esa situación, así que vamos a quedarnos atentos a cuáles van a ser los próximos indultos que va a otorgar el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Nos vamos